estuve las últimas semanas buscando el pretexto para poder presentarles al que vuelve a aparecer en mi vida luego de, no sé, 30, 40 años, pero de esas personas que nunca se van, nunca se van. Y de repente, cuando empezamos a hacer la lista de pretextos para invitarlo a Escopeo, pues se fueron acumulando y acumulando. Y entonces podemos, Jorge Peisajovis, Galante y yo, platicar de todo lo que se te ocurra, Jorge, además de ti. Bueno, Y entonces, ¿por dónde le entramos? Mientras reflexionas esto y piensas, déjame platicar con Edith. Qué gusto, Edith Camacho, tenerte aquí en el estudio de Escopeo. También, Jalapeña, tú eres de Jalapa. Coatepecana. Eres de Coatepec, pero Jalapa te conoció muy pronto. Bueno, sí, porque la vida de los coatepecanos se hacía prácticamente en Jalapa. Estudiábamos en Jalapa, trabajábamos en Jalapa. Entonces, bueno, la mayor parte del tiempo de nuestra vida como coatepecanos pasaba en Jalapa. Pero además te involucras en un ambiente de cultura, de educación, participas en la Secretaría toda tu vida, yo creo, ¿no? Parte de mi vida, porque me fui muy jovencita a vivir a lo que era el Distrito Federal con mis papás. Tendría como 17 años, más o menos, casi recién egresada de la prepa. Entonces, bueno, regreso después y es cuando empiezo a involucrarme. Regreso para trabajar en telebachillerato. ¿En telebachillerato? En el 80. Sí. Presumo ser fundadora de telebachillerato junto con quien me invitó a formar parte de ese equipo. ¿Y continúa el sistema trabajando? No, ya estoy felizmente jubilada. No, pero el tema sigue, pues. No, telebachillerato, sí, es fue ejemplo, un proyecto hermosísimo, hermosísimo, del que siempre voy a estar agradecida y orgullosa. Oye, Edith, ayúdame a describir a Jorge Peisajovis. Tú ya lo conoces más que yo. Bueno, él no quiere llamarse científico, pero lo es un científico. Es un hombre muy inquieto. Siempre está pensando, siempre está ideando qué hacer para mejorar el campo. El campo. El campo. Ayudar a los productores, hacer producir mejor la tierra. Es un apasionado de la producción. Y así lo conocí yo, como apasionado de la producción y siempre ideando qué hacer. Entonces, lo admiro muchísimo, obviamente. Creo que primero empecé odiándolo, como buen argentino que era, porque ya no es más, y llegué a admirarlo y terminé amándolo profundamente. ¿Ya no eres argentino, Jorge? El doctor Zedillo tuvo la bondad de otorgarme la nacionalidad mexicana y fue la vez que el doctor Zedillo se paró frente a Edith, le tomó los dos brazos y le dijo: qué hermoso atuendo que usa usted, lo luce muy bien. Y por supuesto eso apareció durante todo ese día. Es que la vida es un conjunto de anécdotas. Y para mí que el doctor Zedillo la saludara a Edith y le retuviera los brazos en sus manos, es inolvidable. Es parte del pasado inolvidable. Lo que pasa es que el pasado nunca pasa. Entonces, esa sensación de vivir permanentemente en lo que sucedió es común a la especie humana. Es así como esto, como los diálogos fueron el relato junto al fuego, fue lo que tejió el tejido humano. Por eso tiene tanto éxito Escopeo y lo que sea tejer el vínculo social es una demanda que ignora el receptor, pero lo demanda. ¿Por qué? Porque el relato unió al ser humano de horda en sociedad. Es así. Sí, mis recuerdos de la infancia están unidos exclusivamente al campo y mi actividad, tal como la describe Edith, está únicamente referida al campo. Y una vez me dijo: eres el médico del campo, pero tus pacientes no hablan. Sí, los árboles solamente, las plantas solamente te transmiten la respuesta a lo que tú estás atendiéndola. Ese es un vínculo, una trama social que los sociólogos no han estudiado, pero sería muy meritorio acceder a ello. Yo presumía de tener la amistad de Jorge Peisajovis cuando hablábamos
de uno de los programas, pues quizá el único, yo creo, programas realmente exitosos de la barra de TV Más, así se llamaba, o del 4 Más, creo que era el canal oficial del gobierno del Estado. Tenía un programa que se llamaba, lo voy a decir yo porque tú lo dices muy feo, tú dices Veracruz, agrio y precario. Que se lo puso Magno García Madero de Contenac. Sí, Magno García Madero, también maravilloso. Bueno, Veracruz agropecuario, y que tuvo algunas ediciones de millones de personas viéndolo, el programa en vivo. Y tú lo conducías. Sí, era un programa que navegaba de muertito los días sábados y el director tuvo la irreverencia de ponerlo a las 8 de la noche durante toda la semana. El programa para el campo a esa hora, pues. Es cuando él dijo que regresaban de sus quehaceres los agricultores, pero luego resultó que no era un programa solamente para agricultores. Lo veía mucha gente, que para emocionarme, que no cuesta mucho, aún en el supermercado me hablan tocándome el brazo, y eso carece de precio, eso carece de precio. Sobre todo que yo tengo gratitud para México porque a mí nadie me convocó a venir a México. Okay. Entonces cuando yo escuchaba algunos compatriotas y de otros extranjeros quejarse de México, decían, pero sí, ¿quién nos convocó acá? Y sobre todo que yo llegué a México, yo tenía, en mi segundo regreso a México, regresé con 2 camisas y un pantalón y la principesca suma de $842 que guardaba en el bolsillo izquierdo porque el derecho estaba perforado. Y me recibió esta sociedad con... ¿Qué es cuando llegas de Israel? No, cuando vine de Israel vine Ok, esa fue la primera vez. en el momento adecuado, en mala compañía, pero vine con mis hijos y la que era mi esposa, y ahí fue donde tuvieron la bondad de darme actividad en la Facultad de Biología. La grandeza del maestro que me recibió, que era el director de la facultad, ¿Será Mario Vázquez? Mario Vázquez Torres, que me dio la oportunidad de dar clase. Y para mí para mí era principesco también poder pararme y hablar en mi idioma. Yo en Israel no era mi idioma y me costaba mucho. Y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Y también a Adriana, de cual tengo un fervoroso recuerdo. Y hay otros que se esfumaron en la nada, pero hay quienes son el paradigma del vínculo inicial mío con este país, los alumnos. Claro, sí, se volvió una relación muy cercana. Yo fui tu alumno y no quería separarme de los proyectos de los cuales hablaba, porque estudiábamos ciencias biológicas. Bueno, contigo estudiábamos, no sé, anatomía comparada, de todo, sí, pero de los proyectos, y entonces empezamos a rescatar y hacer, y si hubiéramos seguido, si nos hubieran dejado, hubiéramos hecho realidad ese bioterio que era tan importante y sigue siendo, ese Museo de Historia Natural para la universidad, para la unidad de ciencias, para Jalapa y para México, que sigue siendo necesario. Todo esto que proyectamos, no, pero dejamos, y perdón que me involucre, pero con tu coordinación, los alumnos que involucramos, pues dejamos los cimientos de eso, y no pasó. Esas ideas son las que finalmente, a ver, yo no quiero hacer muchas bolas, es que mire, por eso le decía platicar la historia de Jorge. ¿Cómo llega a hacerse un libro sobre la historia de un personaje, sobre la historia de una persona? Bella Clara Ventura, ya la conozco porque ya leí 2 libros de ella, pero La sed del tiempo, de editorial Pigmalión, es sobre la vida y obra de Jorge Pesajovic Galante. ¿Qué onda? Eso es muy importante. Yo tenía escritos 7 relatos que son los que aparecen en el libro, pero tenía una negación a ser yo el editor, a ser yo el que se ocupe de que salga ese libro. Vi el nombre de ella en un periódico israelí, la contacto por internet y por supuesto que la casualidad no existe. Ella me dice, no estoy en Israel, estoy en Puebla.
Wow. ¿Quieres que nos encontremos? Bueno, tuvo la bondad de recibirme la Bella Clara. De inmediato el vínculo fue con Edith más que conmigo. Ella ordenó esos relatos de una infancia desordenada. Como dice el tango, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El relato es de mi vida en el campo, porque yo, hasta que me tocó hacer el servicio militar, o sea, a los 20 años, yo viví en el campo. Yo ignoraba que el hombre había llegado a la luna. Nunca oí hablar de los Beatles. En La Pampa. No, aquello se llama las selvas de Montiel. Es en una provincia que... Ya no hablo porque la riego. ¿Eh? Y entonces relato lo que nosotros hacíamos. En qué eran la fiesta brutal de la guerra, por ejemplo, que relato ahí y que Bella Clara lo ordenó como amerita. Y era una vida sencilla, brutal y acostumbrada. Es decir, no sabíamos, porque no conocíamos otro mundo. El mundo nuestro era eso que se describe acá, de la actividad en el campo. Todo era muy tosco. Incluso las relaciones humanas lo eran. Pero, porque imagínate que para ir al baño, que estaba a 50 metros del excusado, llueva o no llueva, día o noche, el mundo era ese. Y mi nieto me pregunta una vez, si ustedes eran pobres, abuelo. Digo, no sé. La verdad que fue lo más espontáneo que pude responderle. No sé. Todos éramos, usábamos las mismas alpargatas, montábamos a caballo y teníamos un sombrero similar, y nuestro mundo no iba más allá de 5 leguas, que es yo me mido aún con leguas para las distancias, no en kilómetros. El pueblo quedaba a 5 leguas, donde se iba en ocasiones muy solemnes, un dolor de muela, un fallecimiento, pero nosotros vivíamos en campo. El servicio militar para mí fue el pasaje de la vida al lado del fogón a la luz eléctrica. No, ¿qué luz eléctrica vamos a tener nosotros? Y tenía 20 años, así que digamos que tuve que reescribir mi historia más de una vez. Y regrésate a esa segunda ocasión que llegas a México con $800. 40. 840, perdón. ¿No? ¿De los de a 20 pesos o de los de a 12.50 todavía? Sí que preguntabas de eso, Luis. ¿Mm? ¿Qué preguntabas de eso? ¿Sobre los dólares eran de 40 pesos o de 12.50? No, eso eran lo que, imagínate, había ahorrado yo en 7 años de exilio en Argentina, porque una cosa es el exilio y otra el desexilio. Y yo no pude habituarme a la Argentina, un país que recibió de la matanza a mis abuelos y los salvó de la matanza, pero no había lugar para mí. Y hoy hablaba con un amigo que está en Israel que también decía que él no tenía lugar en la Argentina. Y regresé acá con eso, el bolsillo izquierdo no, porque se perdía todo, tenía acá. Y Alfonso Luna Reyes y su familia, unos médicos que me recibieron y me tuvieron 6 meses hasta que encontré trabajo. Y te cuento cómo encontré trabajo. Fui a visitar a Charo Piña, a quien yo conocía de la primera presencia mía en México, y le dije... Directora de Educación Media, ¿no? En la Secretaría de Educación en Veracruz. ¿No? Y le digo, mira Charo, tengo 52 años y no tengo nada. El altero de papeles voló hasta acá, del golpe que ella dio en el escritorio. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes amigos. Y es una anécdota que siempre traba la garganta, porque detrás de ella vino Alfonso Luna Reyes, me dice, ven a vivir a nuestra casa. Y estuve 6 meses viviendo allí. Y las hijas, cuando me despido de ella, le digo, espero que yo no les haya pesado mucho durante estos 6 meses. No, tío, nos va a pesar tu ausencia. Tu presencia jamás nos pesó. Entonces, no soy de otro lugar. Yo soy de acá. Un México amado y brutal, pero un país amado. Entonces, me abrieron un espacio. Nunca me olvido que a mí acá nadie me convocó.
Así que agradecido que me permitan todo lo que me permiten. Y le sigue aportando a Veracruz, a México y yo diría ya al mundo, porque te conviertes finalmente en empresario. Esa ciencia, ese conocimiento, esa relación con el campo, esa definición que nos das del campo enfermo, ¿no? Del campo, que médico del campo, y entonces de repente se pues deja de estar hablando de eso, me imagino, y ya ponte a hacer la medicina. ¿Así fue? Más o menos así fue. Cuéntanoslo Y tú. deja de quejarte y haz algo. Tienes herramientas para hacer lo que corresponde. ¿Qué esperas? Y además, vuélvete rico, pues, Pero claro, gana, ¿no? sí. ¿Y qué pasó? Pero tiene un pasado eso. Yo estaba junto al tablero, al reloj checador. Edith no checaba porque era jefa, yo era Claro, empleado. siempre fue. Y le muestro mi recibo de sueldo y le digo, mira, 750 pesos por quincena. ¿Sí? Y me dice, y seguramente es lo que te mereces. Empecé a trabajar con gratitud en TV+, en el programa Veracruz Agropecuario. Podía haber seguido hasta ahora, excepto que entre los mensajes que nos enviaba la audiencia, me llegó uno que me hizo renunciar esa misma noche. Me dice, usted hace 6 años que viene hablando de la agricultura orgánica. Además de hablar, ¿usted qué hace? Wow. Sí, enfrenta. Cuestión de honestidad, le digo a Edith, no puedo seguir mintiendo, porque mentí. Me dice, ¿quieres hacer una empresa? Le digo, sí, pero yo qué sé de eso. Me dice, yo sé cómo se hace una empresa. Y bueno, yo puse cómo se fabrican productos para la agricultura orgánica y ella puso el manejo de la gestión. Nuestros productos, mira, uno de nuestros productos que es fertilizante líquido, ¿de dónde yo puedo sacar un fertilizante líquido con 750 pesos por quincena? ¿Quieres que yo les platique algo? De los panteones. Sí, andaba yendo a recoger los restos de las flores ya secas de los panteones, ¿no? Que bueno, o ahí se quedan o se desperdician finalmente, es basura. Pero él lo vuelve oro, ¿no? Es un criadero de moscas y nosotros lo convertimos en nutriente para las plantas, porque tuvimos suerte que encontramos los microorganismos termófilos, se llaman, porque levantan la temperatura del sustrato. Encontramos los microorganismos adecuados que convierten las flores en un líquido donde están todos los nutrientes de las flores trasladados al interior de las estructuras microbianas. Como las flores, y si te acuerdas, son las que concentran la mayor cantidad de potasio de las plantas, bueno, nuestro producto se vendía en Estados Unidos, en todo México tuvimos. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cuál es? Se llama NES, fertilizante líquido. NES es el nombre de nuestra empresa que lo eligió Edith. NES es una palabra del idioma hebreo que significa milagro. Y así fue, así fue. Entonces, de pronto empezamos a exportar a Paraguay. Pero Paraguay, que es un programa aparte, Paraguay, mi querido Luis. Paraguay, los paraguayos se definen como somos una isla rodeado de tierra. Porque es un mundo ajeno. Hemos ido varias veces con Edith a Paraguay y allá llegó nuestro producto mexicano. Y todavía cuando hicimos la exportación nos dijeron, es el primer producto industrial de Veracruz que se exporta a Paraguay. Y eso, y de la pobreza puede surgir el desarrollo. Del mundo de los flojos, nada hay que esperar. El hastío solo genera destrucción. Y sin entrar en detalles, pero los que están en la destrucción del planeta es de hastío. Tienen de todo, tienen demasiado. Ya no tienen nada que los impresione. Vamos a destruir el planeta. Y en eso están. Excepto que hay quienes, como ustedes, como nosotros, que nos oponemos a eso. Bueno, parte de eso está escrito acá en lo que Bella Clara tuvo, la bondad. Del tiempo.
Qué maravilla. Bueno, pues ahí está. Esa es la probadita que yo quería compartir con ustedes, con nuestros suscriptores, con quienes nos siguen en el Escopeo. Ya tienen el libro desde hace rato ahí en portada. No sé cómo lo consigan, si está en Amazon o alguna. Amazon. Amazon, nada más cheque muy bien La sed del tiempo, de Clara Bella Ventura, que tuvo la bondad de darme contestación a unos mensajes. ¿Y tú tuviste en contacto con Clara? Sí, es una maravilla también. Estoy esperando ansioso la fecha de poderla conocer y platicar antes de invitarla, aunque sea por WhatsApp aquí, porque va a regresar este año, precisamente a presentar, a seguir presentando este libro que platica sobre la historia de Jorge Križakovič. Yo no quiero destacar mucho, o no quiero hacer una grosería con una especie de resumen mal hecho. Pero es un hombre que se va a querer pronto. No sé, fue maestro en 1979, o sea, hace 45 años de esto, más o menos. Y no me lo tomo mal, pero no se olvida, no se olvida. Luego se vienen una serie de recuerdos de vete a tomar el mate a la entropía, ¿no? O vete a tomar el mate. ¿Qué va a mandar siempre tomando mate? No sabe ni qué es eso. Pero bueno, nos acerca a su cultura un poco, nos abre las puertas también de su casa, de su historia, de su familia. Y finalmente lo vuelven a encontrar como una persona que al final fue lo que tenía que ser, porque gente que está destinada a ser exitosa, a tener el afecto como una provisión diaria, porque lo construye y lo va generando a lo largo de la vida. Pero también es importante, pásale la cámara ahí, yo creo que muy difícil hubiera sido esta última etapa de Jorge sin tu participación también. Es un éxito también en cuanto a tu decisión de acompañar. Bueno, creo que... ¿O me equivoco? No, sin ella no hubiera habido empresa. No lo sé, por eso. No, ella es la empresaria, digamos. Creo que era algo que ya estaba escrito, porque sí creo en ese tipo de situaciones. Dios tiene los momentos adecuados para cada uno. Y alguna vez él me dijo, porque él iba al correo que estaba en la contraesquina de donde yo vivo, en Zamora. Dice que ahí tenía su apartado postal, que por qué nunca me vio. Y yo tampoco nunca lo vi. Y cuando me cuenta que usaba el cabello largo, le dije, con razón, a mí no me gustan los hombres de cabello largo, así que ni debía haberte volteado a ver. Pero bueno, los años pasaron, él se regresa a Argentina y en esta segunda vuelta nos encontramos en educación media precisamente. Y al principio ignoraba quién era, qué hacía, y gracias a la intervención de Charo Piña y ese contacto que se establece, empiezo a hablar con él por algunas situaciones de trabajo y no me resultó grato, me resultó desagradable el contacto. Y alguna vez le dije a Charo, no me mandes hablar con este señor porque no me simpatiza. Y bueno, no solamente llegó a simpatizarme, porque además fue muy, muy curioso cómo se da este encuentro. Yo estoy leyendo un libro que se llama La historia de los judíos. Y lo ve sobre mi escritorio y me dice, ¿y tú qué haces con ese mamotreto? Leyéndolo. Pero, ¿y por qué lo lees? Porque me interesa la historia de los judíos. Pero dice, esas son historias viejas y antiguas. Yo te voy a acercar un libro reciente que habla sobre los judíos. Y me trajo la historia de Moshe Dayan, escrita por la hija. Lo leí, se lo regresé, le dije que se lo agradecía, etcétera, etcétera. Y me vuelve a preguntar por qué tu interés por los judíos. Y mira, no sé, desde niña ese pueblo me ha interesado, porque nunca en la historia que yo conozco de la humanidad hay un pueblo que haya vivido tan apegado a la tierra. Y los judíos se apegan mucho a la tierra. Y le digo, ¿y por qué tu curiosidad? Dice, bueno, es que yo soy judío. Y bueno, ahí el hielo se rompió y empezamos, dije, bueno, vamos a ver. Y nos hicimos amigos. Y así empezó nuestra relación. Y finalmente esa relación prosperó en algo más profundo. Y
hasta que lo presioné prácticamente, primero para que cobrara las conferencias que daba, porque él pagaba por ir a donde lo invitaran a dar conferencia. Por ahí, pagaba por Sí, ir, pagaba la gasolina, el hotel. pagaba la Para que gasolina, me el escuche. hotel, todo. Él pagaba, ponía de su bolsillo para ir a dar conferencias a donde fuera. Cuando me di cuenta, dije, oye, no, las conferencias se cobran y se cobran muy bien y tienen que pagarte viáticos. Claro. Y ahí empezó esa relación para hacerlo comprender que el conocimiento tiene, aparte de un valor, un precio. Porque él o no le daba valor o creía que no tenía precio. Y por ahí empezó el asunto. Entonces le dije, ¿sabes qué? Cada vez que alguien quiera una conferencia tuya, que se comuniquen conmigo y yo voy a fijar las Fuiste cuotas. la representante. Así es, me convertí en su manager. Muy bien. No, pues eso es lo que yo decía, vamos. Finalmente, la actualidad de esta vida, pues no sé si definirla como exitosa o no, pero más feliz. Me da me da la impresión, porque ahora viajas más, ahora te diviertes más. Ya desayuna en restaurantes, ahí nos encontramos, ¿no? Hemos logrado alejar la incertidumbre, porque todo inmigrante vive perpetuamente en la incertidumbre y hemos alejado un poquito la incertidumbre. Y otra verdad que me apego es que el buen maestro vive de lo que predica. Okay. Y fue exitoso, la casualidad no existe, el azar es un pecado en la religión judía porque el azar significa que se niega la mano de Dios en cada gesto. Imagínate, cómo nos encontramos con Bella Clara Ventura, cómo nos encontramos contigo y yo ya en el campo. Ordeñaba vaca a las 5 de la mañana y después de terminar de ordeñar la vaca, nos lavábamos un poquito y nos poníamos el guardapolvo blanco, que es una túnica blanca, y subíamos a caballo que había que ensillar, porque no se ensilla solo, había que ensillar y hacíamos una legua a caballo. Entonces de ahí a estar practicando contigo, con este mundo tan hermoso que nos reúne en este momento, de juntar vacas a la noche y pasar a esto, lo decidió Dios. ¿Cuándo me fue mal? Cuando me aparté del sendero. Hay un cuento de Ray Bradbury, muy destacado, que es, para no equivocarse en un viaje que hace al pasado, que no salga del sendero. Si sales del sendero, idioma, Dios te ayuda, pero el resto tienes que ponerlo tú. Yo no soy religioso, pero soy temeroso de Dios. Y agradezco haber conocido este mundo. Espero quedarme un rato más. Pues mientras estés te vamos a seguir aprovechando, porque contigo hay que aprovechar todo, conocimiento, plática, humor, compañía, muchas cosas que además, bueno, pues es obvio que estoy agradecido siempre. Bueno, también agradecido con usted. Trate de buscar este libro, compre este libro, porque en 20, 30 minutos no podemos platicar de Jorge Pechejovic, pero podemos platicar con él. Y qué bueno que también con Edith. Bueno, Edith, mi última pregunta es para ti, y perdón, voy a ser medio grosero, pero esa anécdota de Cedillo y de que te comenta tu vestimenta, toda tu vida vestiste así. Yo así te recuerdo desde que te vi, y perdón, hace 35, 40 años de eso. Sí, hace muchísimo, desde muy jovencita. Primero porque es una ropa muy cómoda y solo la usaba los fines de semana. Y en algún viaje que hice y vi que la gente me elogiaba y decía que era una belleza, me puse a pensar, los extranjeros aprecian mucho más nuestras tradiciones que nosotros mismos. Y bueno, ¿y qué tal si empiezo a vestirme así todos los días y no solo en vacaciones y fines de semana? Entonces lo llevé a la práctica y empecé a vestirme así y hace muchos años. Mis hijos no me conocen de otra forma. Sí, no, yo tampoco, yo siempre te vi.
era muy curioso porque alguna vez alguien me preguntó, y bueno, ¿por qué te vistes de largo? No me preguntaron por qué con esta ropa, sino de largo. ¿Por qué te vistes de largo? Y les contesté, porque tengo las piernas torcidas. No es cierto, no es cierto. Ok. La indumentaria de Edith es apreciada. Cuando vamos a Israel, las Wow. beduinas la toman de la ropa, las mujeres hindúes la toman de la ropa y cada quien le habla en su lenguaje. Ella le contesta en castellano, que no es español, sino castellano, y se entienden. Pueden estar en ese diálogo, cada quien con su idioma, más la seña, y con la beduina. Yo recuerdo esos diálogos en los supermercados con la beduina, a ver a qué hora terminan. Pero ahí Muy bien. Edith, muchas gracias. Gracias por compartir, pues, no sé, experiencias, aventuras, anécdotas. Tu presencia y tu compañía nos honra aquí también en el Escopeo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Mi querido Jorge Peisajovich, ¿qué te digo? ¿Nos vemos pronto o qué? Dios te bendiga. Ojalá podamos hacer una serie sobre literatura, sobre cuentos, sobre tradiciones de lo que alcanzamos a conocer en este planeta. Vale. Nosotros en el Escopeo, ávidos de compartir cosas importantes, interesantes, que sirvan y que les guste la lectura. Yo le agradezco su compañía y nos vemos la próxima.